छाया आसमान देखो झूमता गगन है छाया आसमान देखो झूमता गगन ¿Ya lo encontramos, Chabelita? Sí, ya está aquí. Nada más que había dejado este. ¿Ese de qué es? Este A ver. es un ensayo que habla sobre la movilidad. Escuela Normal de los Reyes II, Congreso Estatal. Innovación estratégica para la transformación de la educación normal. Hacia la consolidación de la movilidad académica de las escuelas normales y experiencias e impactos en la vinculación y movilidad académica. Títulos. Sí, tengo casi todos mis manuscritos. Fíjese, este está bueno, dice la sociabilización de experiencias académicas a través de la movilidad académica para el desarrollo de habilidades cognitivas. Ese es el título que le puse. Ese lo acaba de hacer recientemente, ¿no? Pues está en movilidad ahorita, maestro Chabelito. Sí, ese lo hice en este año. En este año lo escribí. Es como compartir las experiencias, ¿no? Y hago una propuesta ahí. Y dos, pero... Si quiero... porque tengo yo ya en... Ajá, no, pero lo leemos aquí. Si quiere hay que darle a este y lo leemos. Me gustó eso. Es que ve que, le digo algo, maestro Chabelito, ya me aburre hablar de educación. Pues a mí también. ¿Verdad que la educación? Ay, me da hueva, es como... Me decían, un amigo, oye, fíjese, hice muy buenos ensayos, ¿no? De educación, donde más o menos, uno de los que le gustó a muchos, Ajá. comparé a la tercera, bueno, esta cuarta revolución, tecnológica, la comparé con el diablo. Y ahí explico cómo la tecnología realmente es el diablo, ¿no? Sí, pues de hecho, yo también tengo esa idea. Por eso, mi frase aquí que acuñé es máquinas del demonio. O sea, por eso mi amigo cuando dice, como dice mi compadre, ya ves, máquinas del demonio. Pero eso desde el siglo pasado es lo bueno del cine, porque a mí las máquinas a la goma, o sea, yo siempre tuve esa concepción que tú estás manejando. Y mira, pues, la hice en un ensayo y desde ahí ya me dio tanta hueva. Yo dije, a ver, ¿de cuál me fumé para decir que la tecnología era el diablo? Ya después lo vi muy lógico, pero ya me da hueva hablar de la educación. Ve que la otra vez también, sí. Mejor de algo más complejo, ¿no? Sí, es que, mira, a mí ya me tienes a la madre eso de que competencias y la mamada esa, ¿no? Es lo mismo, maestro Chabelito, yo hasta tengo la pinche certificación. Que planeación, que la chingada. No, mira. Y créeme que... Han complicado yo digo que la educación, maestro Chabelito, desde la base es compartir algo. Y si lo vamos ya en la base humana, es compartir una experiencia humana. Y cuando tú compartes, pues te enriqueces a ti, enriqueces al otro. Y realmente ahí es cuando ves que el ser humano podemos crear muchas cosas en beneficio no solo de nosotros mismos, sino en general, ¿no? De lo que nos rodea. Y la educación, en vez de seguir teniendo un fundamento bonito, pues ya ahorita la educación se convirtió en te enseño lo que quiero, como quiero, a la hora que yo quiero, y tienes que hacer y terminar diciendo lo que yo quiero. Por eso yo te he dicho y le digo a los compañeros que
que ese pinche constructivismo es pura mamada, ¿no? O sea, porque eso de que, pues, a fin de cuentas, y lo digo en una tesis de maestría, que la educación es antidemocrática. Así o sea, como en un momento dado, pues eso que hay que ser democráticos con los niños, como chingados, ¿no? Y la tesis Como si existiera la democracia cuando tú estás educando a un niño. Ahí en la tesis de licenciatura de valores que escribo, agarra y me dice, a ver maestro, me dice Antonio Razo, de ahí del ICEM, fue mi sinodal. Dice, ¿cómo está eso que los valores se imponen? Le digo, sí maestro, le digo, esa es mi hipótesis, pero también es mi tesis que manejo aquí en este escrito. Le digo, porque imagínense nada más, si un padre de familia su hija le dice, voy a ir a una fiesta, el padre va a decir, sí, el padre le va a decir, ¿a qué horas vas a llegar? ¿O con quién vas a venir? O sea, no le va a decir que llegue a la hora que quiere, o que llegue al otro día. O sea, desde ahí ya hay una imposición. Ujú, sí, sí. Y en los niños igual, digo. Y en la escuela lo mismo, le digo. Ahí no están negociando que, miren, esta es la evaluación. Y tienes que traer un uniforme. ¿Cómo se llama eso, maestro? Le digo, para mí eso es imposición. Para mí eso no es libertad. No hay... Y si hay una toma de decisiones sería ya pero quien lleva el veredicto final es el maestro. Y en la familia igual. Inclusive el mismo Althusser maneja que el primer aparato ideológico que existió es la familia. Ujú. Porque la mamá se impone, ¿no? Pues sí. Y se impone el papá. Ajá. Y después, ya cuando se hace la propiedad privada, y entonces ahí sí ya la mujer se relega y el hombre queda como titular de la familia. La mujer en el hogar, pero el que lleva el control de toda la familia es el papá. Es el que abastece, es el que va a llevar el alimento, el protector y el patriarca. Pero bueno. Pero ¿qué le cuesta también eso, maestro Chabelito, al papá? Tú dices, ¿hasta qué punto el papá, porque suena muy bonito, ¿no? Decir, ay, pues yo hubiera querido ser padre, ¿no? O hubiera querido, si soy mujer, hubiera querido nacer hombre, ¿no? Para llevar todo eso. Sí, pero ¿a cuestas de qué? Pues de realmente no conocer el desarrollo y el crecimiento de tu familia. Sí, ese es el precio. Ajá. Pero es un precio muy, muy fuerte de pagar, maestro Chabelito, porque es como decir, yo quiero a mi hijo por el solo hecho de ser mi hijo, pero no conozco nada de mi hijo. En el comunismo primitivo todo estaba bien, pero ahí estaba bien fundamentado. Había una división natural de trabajo, donde la madre se quedaba con la niña y el niño se iba con el padre. Y le estaban enseñando, pero por eso también te digo que la Biblia tiene mucha razón, porque es cierto, o sea, a fin de cuentas, cuando toma el papel el padre de patriarca, pues ahí, pues sí, está condenado a trabajar, está condenado a trabajar y por tanto tiene que abandonar el hogar. Y no nada más ahí, en el esclavismo o en el feudalismo, estaba ahí la cosa y está más cabrona, porque ahí en el esclavismo pues se iban a la guerra. Ajá. Y dejaban a la mujer y a los hijos por meses y a sus años. Ajá. En la Edad Media también las guerras y se iban y dejaban ahí a la mujer. Y aquí en México tenemos un claro ejemplo, cómo los abuelos se iban al campo a pasar la época de ¿cómo se llama?, de cosecha, por ejemplo, y allá se quedaban como un mes, 2 meses, no sé, y a la mujer la dejaban preñada, y no estaban casi en el hogar, no convivían con los hijos, y a fin de cuentas, pues, eso también se vive en la ciudad. La gente se va para Estados Unidos y aquí deja a su familia. O sea, son cosas. Y te digo, pues, bueno, yo ya, ¿qué te puedo decir? Es triste, pero es una realidad. Es parte de una realidad para algunos que lo están viviendo. Para nosotros nos asombramos, porque dicen muchos también que la realidad es la vida.
es lo que es tu experiencia, lo que has vivido. Y esa es su realidad de la gente. A ver, Desafortunada o afortunadamente, las realidades son complejas, maestro Chavalito, porque las hicieron diferentes, ¿no? porque el ser humano es diferente. Ujú. Simplemente por el hecho de ser humano, tiene una bipolaridad, dos elementos principales que Aristóteles maneja. Fue el primero que utilizó, se llama ilemorfismo, que es materia y forma. Santo Tomás retoma el pensamiento de Aristóteles y él le llama se me olvidó el nombre. Realismo moderado. Es materia y forma. En Santo Tomás es alma, forma y cuerpo. Ujú. Cuerpo y forma. Y entonces ahí cuando se habla de esas dos características del ser humano, que tiene sensibilidad y que tiene racionalidad, y eso no nada más es de a gratis, o sea, eso es lo que hace diferente al ser humano. Y aunque seas gemelo, pero piensan, hay sí, o sea, por lo mismo, pueden estar idénticos, pero, y vienen de los mismos genitales, los mismos genes, pero son diferentes, en algo son diferentes. Y entonces, todo eso, fíjate, nada más con una jalada que se despuntó de Aristóteles, se viene todo un debate epistemológico. El pleito entre empirismo y racionalismo. ¿Qué mamá? Pero pues maestro Chabelito, eso es lo que forjó después muchas más corrientes, porque, bueno, racionalismo No, y bueno, es que para empezar, pues lo manejan muchos autores, pues ¿qué no es empirismo? Pues sí. Pues desde que naces estás experimentando, maestro Chavalito, Sí, entonces, pues. y desde que naces estás, bueno, que aquí también es la parte que la otra vez platicábamos de la razón, ¿no? Uh-huh. Hasta dónde o en qué etapa el hombre ya empieza a ser razonable, ¿sí recuerda? Sí, Que exacto. decíamos de los 18 años, ¿no? Sí, ¿por qué a una edad? ¿Por qué se tiene que determinar el tiempo? ¿Por qué no puede ser libre desde antes? Fíjate, o sea, todo este tipo de cosas, ¿por qué no te dejan trabajar por no ser mayor de edad, según la ley? ¿Por qué no es bueno que te cases antes de la edad? ¿Por qué te condenan si te metes con una menor de edad? O sea, o hasta qué punto nosotros decimos, esos jóvenes dicen puras pendejadas, también, nada razonables, ¿no? Pues sí, todavía. O sea, fíjate cómo Sí, es sí, eso. sí. Y fue un debate antropológico en la década de los 60, cuando viene la revolución cultural, y no la de Cuba, estoy hablando de la que se da en la escuela de Frankfurt, en Alemania, Marcuse, Fromm, todos los filósofos de allá, el humanismo que se viene, empiezan a hablar acerca de cómo, por ejemplo, Marcuse tiene un libro que se llama Notas para una nueva definición de cultura, muy bonito el libro, y el otro se llama Ensayo sobre la liberación, el otro es Eros y civilización, el otro es El hombre unidimensional, que se considera, el otro es Razón o revolución, y así, o sea, varios libros donde incita, se da un rollo antropológico, sociológico, pero antropológico, más enfocado, porque decía el joven, tú viejo, dice, jamás serás joven en el tiempo en que yo he sido joven. Y le responde el viejo, dice, y tú joven, jamás podrás ser joven y viejo en el tiempo en que fui joven y soy viejo. A ver, Es lo que acabamos de ver. es lo mismo, maestro Chabelito, es lo mismo, ¿no? Pero es que esos errores los hablamos tú y yo, pero ¿tú crees que nos vamos o yo me voy a atrever a hablar así? Ante la gente me van a tomar de loco y me van a... O cuando estamos estúpidos. Me van a mandar a la tiznar. Pues nada más en tutoría cuando lo empezamos a hacer, pero con lo del COVID valió. Sí. Ahora que volvamos, lo hacemos otra vez, ¿no? Sí, Y me pues. quitaron tutoría, pero en su tutoría lo hacemos, ¿no? Pues ahorita vamos a ver, sí. De hecho, me pidió Paulo Coelho una línea, dice, de su formación, maestro. Usted tiene mucha formación.
¿cuál? Le digo, pues puede ser la de, yo le di a los maestros junto con Bruno, le digo, una plática de argumentación teórica, que es lo que hace mucha falta. Ándele, sí, Y la agarré- deberíamos de hacer. Dice Brenda, maestro, ya se llenó el trabajo. Le digo, ¿por qué? Se le van a ir todos los alumnos a su tutoría. Lo van a buscar. Digo, pues, bueno, si es el riesgo que voy a correr, yo, ni modo. Pues, Sí, pero estaría bueno, ¿no? Maestro Chabelito, hacerlo. Vamos. Sí. Si no vienes, pues ahí te juntas conmigo y ahí. Le hacemos, a ver de qué temas horas salen. Ajá, Pero a a ver, ver. hay que darle a ese Maestro Chabelito. Sí, fíjate. La palabra es una categoría suprema y universal. En todo el mundo se encuentra. Ella, a través de su construcción epistémica, construye formas de comunicación entre los sujetos. Pero lo más sorprendente lo es en las lenguas. Estas son el resultado de las diferentes formas y usos de la palabra. Las lenguas se encuentran en diversidad, dependiendo de su contexto histórico y social, así de acuerdo también a su geografía, geografía geopolítica, en particular determinada por su número de habitantes. Hablar es la manifestación del lenguaje. Este es la manifestación de la lengua. La lengua, en términos generales, así como el lenguaje y su manifestación en la palabra, esta última constituida por 3 elementos que son, a saber, sonido, fonética, forma, morfología y significado semántica. Los anteriores elementos determinan a las palabras, ya que por ello se sabe y se conoce el mensaje, pero más aún estos están determinados por el contexto social. Por ejemplo, la palabra trabajo en algunas partes, regiones en sus habitantes, significa un sacrificio, pero para otros una bendición, otros una condena, otros oportunidad de vivir, otros una gratitud, y así se pueden mencionar muchos ejemplos. Así entonces la palabra tiene un contexto, pero también un constructo social, en donde los sujetos, a través de sus prácticas de lenguaje, la manifiestan. Todos los pueblos tienen una historia construida por costumbres, tradiciones, simbolismos, creencias, y otros más se simplifican en sus representaciones sociales y la cultura en particular. Esta cultura de los pueblos representa su vida, su historia, manifestada en lo personal, en lo familiar y social. En la cultura se manifiestan los sujetos que han sufrido, padecido, gozado, condenado o dignificado, y esto lo han hecho posible la palabra, la cual es lo anterior, es decir, puede condenar o liberar, vivir o morir, hacer la guerra o la paz. Para la cultura judía, según la Biblia, la palabra es Dios. Dice el Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Para la cultura griega, en particular Heráclito de Éfeso, decía que el principio de las cosas es la palabra. Para los neopositivistas lógicos, la verdad es el lenguaje. El cómo lo dices, la palabra, en dónde lo dices y para quién lo dices, determinará en el qué quieres decirle al otro. ¿Y qué es el otro? ¿Acaso el otro es ajeno a uno mismo? ¿O es semejante porque usa el mismo canal de comunicación y por tanto el lenguaje? Se habla con toda intención. Todo ser vivo intenta comunicar algo, más aún los humanos, del cual será el presente objeto de estudio. El interés hacia él es el reflexionar cuáles son las intenciones que en el uso de la palabra y en qué lenguaje lo hace y con quién lo hace. Desde el seno familiar, los niños aprenden a hablar y aprenden a usar palabras. Desde ahí se pretende lo ya mencionado,
como los valores, costumbres, tradiciones, etc. Y hasta la constitución de la personalidad. Ya para un tiempo a posteriori será la manifestación de su abundancia o ausencia y carencia de lo obtenido. Los sujetos al relacionarse manifiestan lo antes mencionado, pero ¿de qué manera? ¿Con qué intenciones? Ciertamente existen buenas y malas intenciones. A las primeras son las más difíciles de realizarlas, empero las malas es lo más fácil. Las buenas intenciones las comunican de frente y las malas de manera oculta, por espaldas de unos a otros, en pasillos, en espacios clandestinos, o acaso que su propia forma de llevarlo a cabo. Pero entonces, ¿cómo entenderlas? Cuando se da lo anterior, se puede considerar como rumores, lo que se escucha en oculto y no se comprueba, y en otros casos, como el coloquio o coloquial, es conocida como chisme, y cuando se comienza a extender hacia los demás y lo practican, es entendido como el chismeraje. ¿Y qué es el chismeraje? Ahí me queda el planteamiento. El chismeraje podríamos manejarlo, maestro Chabelito, a nivel cultural como parte de una práctica necesaria, porque a mí me gusta cómo lo va trabajando por medio de, ahora sí, si utiliza la palabra, pues nos vamos a los lingüistas, ¿no? Uh-huh. Y pues aparte de todo ello, si nos vamos todavía más atrás, yo manejaba mucho cuando daba la de razonamiento complejo. Uh-huh. Esa materia se daba en prepa, no sé si ahorita se sigue dando, uh-huh, pero manejábamos un tema que tenía que ver con la palabra, y la palabra era el inicio de las cosas. Sí, así es como dice la Biblia, ¿no? Y también Heráclito, el logos. Para Heráclito el origen de las cosas es el logos. Así es que no podríamos decir que existe Dios si no tenemos la palabra de pronunciar. Y por eso Dios lo conocemos como palabra. Es la palabra de Dios. O sea, bueno, ahí lo pongo como es algo divino, ¿no? Empieza así uh-huh, el escrito, que es una categoría suprema, divina. Y es que... Pero por el solo hecho que nos dieron el aparato para nosotros poder procesar la palabra, pues porque sí. Ve que muchos en la antropología se ve que antes nosotros en nuestra evolución como especie humana no teníamos, digamos, esta capacidad, ¿no? de poder comunicarnos, y a través de que se nos dio el lenguaje por una parte divina, porque nadie sabe, no hay como un hecho histórico de cómo pudimos llegar a evolucionar en esto, sino simplemente es la historia de la humanidad antes del lenguaje y después del lenguaje. El asunto está en que la palabra también tiene un imperio de poder, porque, por ejemplo, según la Biblia, en la Torre de Babel había lenguas, y sí se comunicaba el ser humano. Ajá. Pero cuando hacen la torre, Dios les manda el castigo, y saben que ahora va a haber más lenguas y se van a confundir, no se van a entender. Y esa es otra forma de entender cómo la palabra dividió a la humanidad. Y según la Biblia, ese es uno de los orígenes de la lengua. Si vemos la historia de la lengua, según los libros de la lingüística que he leído, pues la familia a la que pertenecemos es la familia indoeuropea, uh-huh, la rama itálica. Y entonces ahí esa familia lingüística indoeuropea tiene todas las lenguas, las anglosajonas, las latinas, las lenguas romances, y así todo, en las lenguas de Asia, lenguas asiáticas, pues.
Y entonces ahí, cuando se hace la clasificación genealógica de las lenguas, pues vemos que, por ejemplo, si nosotros pertenecemos a la rama itálica, que la rama itálica es una rama de la familia lingüística europea, indoeuropea, o sea, indo porque es de allá de la India, del Medio Oriente, y Europa, que acuñe también lenguas. Entonces, según hasta donde yo sé, los celtas son los que traen de Arabia, de Egipto, los árabes, cuando conquistan a Roma, ellos traducen las obras de Platón y de Aristóteles. La iglesia, San Agustín y Santo Tomás agarran eso. Pero regresando a la palabra, ese latín que había, y hablé ahorita de estos filósofos, porque el latín culto es una lengua escrita, una lengua literaria. El latín vulgar era una lengua que se hablaba. Pero no se escribía. Entonces, por eso se murió, pero tuvo hijas. Y entonces las hijas se llaman, de latín vulgar es el catalán, el rético, el provenzal, el gallego portugués, el rumano, el dálmata, el español, el sardo, el catalán, y yo no me acuerdo la otra. Y entonces ahí esas lenguas se llaman lenguas neolatinas o lenguas romances. O sea, hablando en términos sí. de ese tipo de, ya hablando de lingüística un poco de esto. Pero te digo, aquí... Pero al punto ahí, maestro Chabelito, es que bueno, yo también pongo un paréntesis, coincido mucho, y lo he manejado también en varios ensayos, pero específicamente en uno, donde yo digo que cerca de sumar las diferentes tipos de lenguas que se dan alrededor del mundo, nos restan, porque hay esa parte de la división. Es como los territorios, maestro Chabelito. La lengua hizo lo mismo que los territorios, ¿no? Cercar, y al cercar pues limitas, y al limitar pues haces que un hombre piense de una forma, que el otro piense, y quitas la parte humana. Muchos me decían, ¿cómo es posible que tú como psicólogo digas, Bruno, que yo por hablar, no sé, inglés, francés, y tú por hablar español, tengamos una limitación humana? Y yo les decía, es que justamente no están entendiendo que el lenguaje, al no generar propiamente un entendimiento, una situación de comunicación, pues no vas a generar situaciones de empatía, y al no generar situaciones de empatía, pues no generas esta conexión humana entre humanos. Entonces ahí sí coincido que el lenguaje, cerca de ayudarnos en muchas cosas, también nos limita y hace esta parte de la división, ¿no? Pero volviendo independientemente de cualquier lengua, se compone de palabras, ¿no? Y la palabra en cualquier lengua siempre, si lo vemos, maestro Chabelito, quien más tenga badaje cultural en cuestión de la palabra, pues siempre va a tener una posición social diferente a la gran mayoría. Es decir, va a tener una posición de poder, de estatus, económicamente mayor estabilidad, por el solo hecho de poder tener esta facilidad de palabras. No, pues por eso la retórica que se desarrolló mucho en Grecia empezó, pero se desarrolló más en la Edad Media. Como los filósofos, Cicerón, todos ellos que eran retóricos, y la palabra convence. Y tú lo sabes más que nada, en qué momento convence, enloquece, y puede hasta traumatizar. Idolatrías puras, Hitler, por ejemplo, cómo convenció a la gente, cómo Eva convencía a la gente, a los alumnos, y con mentiras, pero los convencía, porque creían en sus mentiras, y estaban seguros pero el uso de la palabra era lo que era. Y como dicen ahí el dictum, por ejemplo, y por algo lo dicen, por algo se ha dicho y se sigue diciendo, verbo mata carita. Entonces
Y es real, sí. Pues sí, o sea, que come más pinole y que tiene, Ajá, que tiene sí, más sí. saliva y bueno, hay toda una cuestión juglar que inclusive que no se documenta pero lo escuchas y dices bueno, pero así es, o sea, lo cierto es que la palabra, si quieres que trascienda, tiene que ser escrita, porque si no es una lengua muerta. La palabra se queda como juglar, nada más de generación en generación, pero ya es bien que se pierde la palabra. Que ahí maestro Chabelito se acuerda cuando, fíjese, esto es medio feo, ¿no? Y hablábamos justamente ese ratito que desayunábamos, ¿no? De que Juanito quería que usted escribiera un libro. Y fíjese, yo de eso también me harté un poco, ¿no? Ya me gustaba mucho escribir ensayos, me fue muy bien. Sí. Pero llega un punto, ahorita la poesía la sigo escribiendo, esa sí me Es sigue lo bueno, gustando. sí. Eso sí, de plano, no No lo abandonas. no lo abandono y lo traigo. Pero llega un punto en que tú dices, a ver, tú puedes dar lo mejor de ti, porque realmente cuando uno escribe, maestro Chabelito, ahí transmite todo su ser, ¿no? Y cuántas cosas a lo largo de la historia, los grandes escritos, una se ocultan. Ya desde ahí son chingaderas, maestro Chabelito. Uno escribe para que lo lean, ¿no? Y tú dices, esto está muy fuerte, ¿no? Hay que ocultarlo, ¿no? Y entonces ya a lo largo del desarrollo de la vida misma en sociedad, terminas diciendo, pues es que la sociedad es la que se encarga de qué va a leer la gente. Principalmente antes era el periódico. ¿Y qué era el periódico, maestro Chabelito? No te nutrías de nada. No, pues de hecho la naturaleza del periodismo pues nació con una idea de aventarle al gobierno. Uh-huh. Toda la historia aquí del periodismo, pues los periódicos más sonado que fue los Flores Magón, era eso, pero era una cuestión anárquica. Le han dado diferentes enfoques y matices al periodismo, pero en realidad el periodismo, cuando el poder está un tanto consolidado, le sirve al poder. El periodismo es una forma de poder, el cuarto poder. Sí, los medios masivos de Sí, comunicación. Entonces, si dicen que nació el periodismo para servir al pueblo, pues está en duda porque va a decir al gobierno, ¿no? Sí. De hace muchas décadas. Pues es que ahorita, maestro Chabelito, tristemente los libros, ¿no? Tristemente lo digo porque hay muy buenos libros que ya los quemaron a lo largo de la historia y ahorita ya la gente no los lee, maestro Chabelito, ¿no? No, y además con eso de la tecnología ya no quieren tener libros en su casa, o sea, ya prefieren nada más abrir la maquinita y ahí. Y ahí usted sabe que cualquier momento, más adelante esos libros, que yo siento que es la intención, que hacia donde vamos, muchas cosas que se van a digitalizar para estar según a la mano en el mundo virtual, realmente yo programando en un automático, es decir, en muy poco tiempo Se acaban. descarto yo todos esos libros Sí. de la red y a ver, encuéntralos si ya no están en físico. Uh-huh. Y ya vuelvo a hacer las chingaderas que hizo el Vaticano de los grandes escritos ocultarlos, porque la palabra, por lo que estamos manejando aquí, más allá del poder, maestro Chabelito, yo me voy un poco más al romanticismo, ¿no? De la palabra. Manejaba una anécdota, ¿no? Yo, ahí mismo en esa clase de razonamiento complejo, yo les decía, a ver, ¿qué pasa cuando el ser humano no tenía, si nos vamos ya a la época de las cavernas, ¿no? El ser humano no tenía la palabra. Y entonces yo voy a cazar. Y entonces detrás de mí, porque los animales son sigilosos, viene un león y me mata, pero muchos seres humanos que estaban atrás de mí me pudieron avisar. Me hablaron, me hicieron ruidos, cualquier cosa, ¿no? Le digo, eso, a final de cuentas, un ruido a una palabra que lleva significante y significado, es completamente diferente, ¿no? Entonces la palabra en sí misma tiene poder, pero es el poder de la humanidad, maestro Chabelito.
La palabra propiamente es la humanidad, porque uno se deja ir como humano, ¿no? Cuando escribes o pronuncias la palabra. El punto es, la palabra sí es oculta. Y mucha gente le gusta generar y tener este poder por medio del chismeraje, ¿no? Que es teoría del rumor, ¿no? Pero yo puedo agarrar y decir ahorita, de cualquier persona, una idea, ¿no? Real o no, maestro Chabelito, cómo la diga, a quién se la diga, como usted lo maneja, ¿no? Contextualizando a quién se lo estoy diciendo y por qué se lo estoy diciendo, empieza la palabra a cobrar ese sentido de transmisión de humano a humano y genera y degenera la palabra, maestro Chabelito. Sí, de hecho tengo que es uno de los asuntos, por eso también manejo ahí que la palabra es oculta, ¿no? Como lo estás diciendo. Es que es muy complejo estos temas, pero bonitos. Sí vale la pena reflexionar sobre ellos. Yo a veces yo ahorita mi memoria ya no es muy buena, pero a lo mejor en tiempo atrás podía haber citado, ahorita lo escribí nada más, pero podía haber citado a autores, que a veces escribes para ti, ya a veces no escribes para la gente. Para armonizarte, ¿no, maestro Chabelito? Sí, sacar las cosas que te llevamos sí, dentro. Si están ahí hablando en la sacada, me saca de onda y me da hueva, mejor me pongo a escribir. Esto también lo escribí A ver, dele, maestro Chabelito. Una de academia. A ver, dele. Uno de los grandes acontecimientos en la educación, sin duda, es cuando ésta se vuelve pública. Y es que anterior a ella históricamente era privada, es decir, desde la Grecia clásica hasta posterior al Renacimiento. Era de esta manera, es decir, sofistas o de paga. Para el siglo XVIII, ya los ideólogos, los liberales o filósofos enciclopedistas, ya se hacía la propuesta de una educación para todos. Esta educación para todos ya lo había considerado Juan Amos Comenio en su obra Didáctica Magna. A los niños y a las niñas hay que enseñar todo a todas y a ellos. De esta manera se introduce un nuevo concepto en la educación. Ya esta no es tan solo para algunos o elitista. Es de esta suerte existen las oportunidades para el pueblo. Desde este pueblo o demos es sin duda muy diferente al demos griego. Se observa que en esta circunstancia de educación pública tiene prioridad la clase social pobre. En economía, aunque el fin de la educación era la libertad del pueblo y por el yugo católico. Sin embargo, a posteriori llegaría otro tipo de fin de control social. Esto comenzó en Europa. Todavía no se contaba en América, no se presentaba en América para este siglo entonces. Fue hasta el siglo XIX cuando los liberales en materia de política, economía, democracia y en este caso en la educación comienza a promoverse en América Latina. Evidentemente estas ideologías las traían de países colonizadores como España y Portugal. En el caso de México existe una antesala en materia de educación. Por primera instancia, en la época prehispánica, se tenía una educación elitista y a la llegada de los españoles, la educación cambia en sus fines, ya que en algunas castas sociales solo tenían acceso a ella, sobre todo los de raza española o mestiza. Esta duró alrededor de 300 años. Ya a posteriori de 1800 y sobre todo después de la independencia de México, comienza un debate sobre si la Iglesia Católica Mexicana dirigía la educación o el Estado republicano. Esta culminaría con el planteamiento a la Iglesia su reforma y de esa manera iniciaría lo que en Europa era la educación pública. Es en el gobierno de Benito Juárez cuando se inicia esta reforma y el poder político económico pasa a los liberales, quitándoles a los conservadores
de que estos eran ideólogos de la Iglesia Católica Mexicana. En este periodo, el gobierno de los liberales, la educación comienza con el enfoque positivista. Ujú. Esta es su manifestación. Su lema en sociología francesa del mismo Augusto Comte es el de amor, orden y progreso. Cuando Gabino Barreda introduce este positivismo en México, su lema es el de libertad, orden y progreso. Este enfoque científico continuó con la dictadura porfiriana. Posteriormente llegó la revolución y todavía se tenía este paradigma, y es hasta 1921 cuando se lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos. Aquí se encuentra el panorama de educación para todos. Posteriormente, con el presidente Cárdenas, se implementa la educación técnica. Ya para este tiempo, el mundo estaba en la antesala de lo que actualmente tenemos como la globalización. Esa estuvo buenísima, maestro Chabelito. Es a mediados del siglo XX cuando la globalización, tanto política, económica y por supuesto educativa, comienza en países desarrollados para que posteriormente se extendiera a todo el mundo. Hoy en día, este régimen geopolítico, geoeconómico, tiene imperio en casi todo el mundo. Así, quizá en los países en extrema pobreza y enfatizando la hambruna, todavía no han permeado en ellos, pero por lo general se encuentra en la mayor parte del mundo. Es que, como no, maestro Chabelito, ahí me gustó mucho porque deja claro dos cosas, ¿no? La principal es, ¿qué viene haciendo la educación como sistema? Porque podemos hablar de la educación y la educación es bonita, ¿no? En su base. Uh-huh. Pero ya la educación como sistema educativo, pues realmente tiene la intención clara de generar en las personas que se les va a transmitir esta educación, uh-huh, pues una situación de qué quiero, cómo quiero que lo hagas y cuándo quiero que lo hagas, ¿no? Porque lo que yo veo ahí quizá como aportación, maestro Chabelito, es orden y progreso. ¿Y para quién era el orden y para quién era el progreso, no? Lo que veníamos platicando. Ajá. Es que te digo que hay muchas cosas que cuando estamos platicando, y luego de repente me acuerdo, digo... Ya lo escribí. Yo lo escribí. Y mira, ahorita, sin saber, nada más agarré, saqué, vi que estaba escrito así, ni lo leí, nada más que... Y era de lo que estábamos hablando ahorita en el desayuno, ¿no? Desayuno, y la palabra también... Y mira, o sea, y van saliendo. Si yo me pusiera a pensar así como tú que escribimos, esto, o sea, de verdad todo eso yo escribí, o tú dices, todo ese bonche que tengo, lo escribí, o sea... Ya uno luego ni se acuerda. No se acuerda uno. Y entonces aquí los compañeros son muy retóricos, son muy dados a hablar, su juglar lo dominan bien, pero la parte fuerte académica... La parte intelectual, que es escribir, es la debilidad. Ve que hasta voy a verme un poquito académico de este rollo, maestro Chabelito. Uh-huh. Un nivel de competencia que requiere la CIES, que son las instituciones de nivel superior, es que el maestro, el catedrático, tenga forzosamente que leer y escribir, leer. Si tú solo terminas leyendo y no escribes, pues la retórica es bien fácil, maestro Chabelito, porque al final de cuentas... Está implícita en tu naturaleza, porque es hablar, soltar la palabra. Y entonces dices, sí, suéltala, pero darle una estructura, un sentido, y aparte que esto hable por ti, ¿no? Porque el que escribe tiene la responsabilidad del poder argumentar y siquiera comunicar lo que él escribió, ¿no? Entonces, yo siento que ese es el verdadero miedo, maestro Chabelito. Uh-huh. Sí. Por eso el chismeraje, uh-huh, lo que yo hago, lo hago en lo oculto, porque no quiero enfrentar el que yo lo dije. Sí, eso es, desgraciadamente. Pues bueno, vamos al baño. Vamos. Señor, eso es lo real. Gracias, maestro Chabelito.